pedir a ustedes, con el permiso y el respeto de su pastor, es que usted abra todo su corazón, que su alma no se interponga en estos próximos minutos para recibir la palabra, porque el alma se suele interponer, ¿sabe? Porque aceptamos pensamientos, distracciones que a través de nuestros sentidos y que afectan nuestra alma, y entonces pues hacen que nosotros perdamos el mensaje o parte de él. Propóngase en esta tarde, como dije con el permiso del pastor, pues entonces escuchar, recibir y empezar a poner en práctica a partir de los próximos minutos que termine este servicio, la palabra que en esta tarde vamos a recibir de parte del Señor. Y lo otro que le voy a pedir, si el pastor también me lo permite, bueno, ¿qué cosa es eso? Uno dice, si el pastor me lo permite, y el pastor no sabe ni lo que voy a decir. Es un cumplido, hermano. Es que entonces usted conserve su lugar, no se pare de su asiento para que no sea distraído usted ni otro. ¿Qué le parece? ¿Le gustó eso? En el nombre de Jesús, el Señor nos permita en esta tarde verdaderamente entender lo que tiene para nosotros. ¿Sabe que en mi corazón hay una palabra que Dios pusiera en esta semana pasada cuando tomé el compromiso y la responsabilidad de ministrar esta tarde en este lugar a través de la invitación de su pastor? Y está en el libro de Gálatas, la carta que el apóstol Pablo escribiera a los Gálatas, capítulo 2. Iglesia de Río de Dios, sin ninguna duda que Jesús está en movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Sin ninguna duda. Pero sabe, Jesús está en movimiento, pero Jesús en su movimiento necesita gente que tenga la fe a la altura de las circunstancias de esos movimientos. Y este mensaje, como a mí siempre me gusta titularlos, este mensaje, por si alguno anota, se llama Entre el cielo y la tierra. Porque la iglesia de Jesucristo de este tiempo, tenemos que aprender de que el evangelio, lo que se nos ha impartido de parte del cielo como el evangelio de Jesucristo, tiene que ver con gente que vive entre el cielo y la tierra, con una fe que no se puede vivir de otra forma que no sea entre el cielo y la tierra. ¿Me están escuchando bien allá atrás? Atrás, ¿tengo buen audio? Me interesa que usted escuche este mensaje, porque este mensaje en el nombre de Jesucristo será una palabra que el poder del Espíritu Santo la hará bajar a través de este audio, y usted la recibirá en su espíritu y comenzará su historia a cambiar por causa de un nuevo nivel de fe que viene a esta casa Río de Dios en esta tarde. Así que bendiga el nombre del Señor, glorifíquele a Él y dígale: gracias, Padre, porque sos un Dios que en esta tarde vas a aumentar mi nivel de fe. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Un versículo de repente para los que tienen más de 3, 5 años caminando con el Señor es muy conocido. Y la Biblia va a decir de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Présteme atención, levante su rostro y míreme por favor. Dice el apóstol Pablo, entendiendo niveles de fe superiores. Quiero que me preste atención, no se me distraiga. Niveles de fe superiores a los que el apóstol Pablo tenía cuando entonces empezó a caminar los próximos días de su llamamiento allá en Damasco, cuando Dios le hace su llamado
Y entonces cuando Dios lo empieza a encaminar en el trabajo evangelístico, ahí podemos ver que el apóstol Pablo, cuando Dios le hace su llamado, él iba, dice la Biblia, hacia Damasco para perseguir y matar a los cristianos. Pero entonces cuando él recibe el llamado de Dios, dice la Biblia que es incorporado en un discipulado acelerado. Y entonces luego Pablo sale, hermanos, al evangelismo, a todas las ciudades donde el Espíritu Santo le permitía. Pero entonces llega un tiempo en la vida del apóstol Pablo donde el Espíritu Santo le permite escribir este versículo. Y ahora el apóstol Pablo va a escribir escribió lo que acabamos de leer. Y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él expresa una frase que muchas veces la hemos leído y le hemos pasado tan por arriba, sin el entendimiento y la profundidad en el espíritu que esa frase tiene. Y es la siguiente, porque el verso sigue diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La verdad que parece un versículo hasta bonito, ¿no? Hasta es agradable a nuestros oídos. ¡Ay, qué lindo! Ya no vivo yo, Cristo vive. ¡Ay, qué alegría! Pero en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar la profundidad de esa palabra. Porque si yo tengo que entender lo que dice la primera parte de este verso, que estoy crucificado juntamente con Cristo, yo me tengo que remitir por algunos minutos en este mensaje a la crucifixión de Cristo, ¿o no? Si estamos hablando de que Pablo dice: yo estoy juntamente crucificado con Cristo, y dice la Biblia que Jesucristo fue crucificado. En los 4 evangelios tenemos el mismo relato: crucificado Cristo en aquella cruz del monte Calvario, el monte de la calavera, en aquel lugar donde Él padeció todo lo que usted ya sabe que Cristo padeció. Pero quiero remitirme a la posición de la crucifixión. Porque Jesucristo, dice la Biblia, que estaba crucificado. Escuche, y cuando Jesús estaba crucificado, sus pies no tocaban la tierra, y sus manos, ni su cabeza, ni la parte más alta de él, que era la mollera de su cabeza, todavía no llegaba al cielo. ¿Me va siguiendo? Jesucristo estaba crucificado a una cierta altura en el espacio, a una cierta altura dimensional, a una cierta altura donde desde esa altura Jesucristo tenía una capacidad y una fe para emitir una palabra, una frase, la cual Jesús emitió. Que escuche, no se puede emitir la frase que Jesús dijo, que enseguida se las digo, desde otra altura que no sea desde la altura de la crucifixión. ¿Cuál es la frase más poderosa que podemos entender que Jesús dijo crucificado en su cruz? Dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esa frase, iglesia, para esa frase, iglesia, yo necesito estar crucificado juntamente con Él. Es imposible que la iglesia de hoy, la iglesia practicante del evangelio, es imposible que podamos tener una fe necesaria para este tiempo, hermanos, y que nuestra fe tenga la capacidad espiritual de ministrar una frase como esa sin estar crucificado juntamente con Él. Amén. Porque la crucifixión, la altura de la crucifixión nos da la autoridad y la fe para entonces emitir frases poderosas que tengan que revolucionar el mundo espiritual. Hay una altura, hermanos, para nuestra fe. Crucificado juntamente con Él. Yo estoy crucificado juntamente con Él cuando realmente en mi vida, aunque naturalmente seguimos de carne y hueso, aunque naturalmente seguimos pisando una tierra como esta, pero yo estoy crucificado juntamente con Él cuando yo soy, o usted es, una persona que se proyecta en la tierra pero ejecuta desde el cielo. Ahí tengo niveles de fe
para entonces ministrar, hablar, profetizar, declarar frases que tengan que ver con alturas espirituales. Entre el cielo y la tierra. Gente que piensa en la tierra, pero vive desde el cielo. Gente que definitivamente habla aquí en la tierra, pero ve desde el cielo. Gente que verdaderamente estamos pisando esta tierra y podemos emitir frases poderosas como las de Jesucristo colgado en la cruz de Calvario. Entre el cielo y la tierra. Mire, iglesia, si usted o yo caminamos solamente por la tierra y somos tan hermanos en la fe o tan iglesia de Jesucristo, pero somos naturalistas, pues entonces nunca habrá en nuestras vidas un vocabulario que se atreva a bajar cosas del cielo a la tierra. Por eso es que si Jesús está en movimiento en esta ciudad, aleluya, el Rey de Gloria, yo tengo que estar a la circunstancia, a esa altura, a la altura de la circunstancia del movimiento de Jesús aquí en la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Mire, escuche esto que en esta tarde el Espíritu Santo me ministra. Si por el movimiento que Jesús está haciendo en esta ciudad, este mes próximo, este mes que estamos, Él quisiera hacer 7,300 milagros en distintas familias, si no encuentra la gente necesaria, con la altura de fe necesaria para creer y entender y declarar y profetizar todos esos milagros no van a pasar, porque siempre se va a canalizar a través de alguien que tenga una fe a la altura de la circunstancia de lo que Dios quiere hacer en un tiempo específico, en una tierra específica. Y ustedes son las personas que en esta tarde están recibiendo esta palabra para Río Cuarto. Hay que tener una fe a la altura del movimiento de Jesús para esta tierra. Bendiga el nombre del Señor y aplauda su presencia con alegría. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya. Mire esto, iglesia. La Biblia dice que juntamente con Jesús habían 2 ladrones crucificados. 2 personas malhechores, dice la palabra. No tengo el tiempo para ir a la cita, pero usted lo sabe. Y si usted es nuevito en esta casa espiritual, seguramente en películas de Jesús, etcétera, lo habrá visto. Y dice la Biblia que entonces habían 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mire esto, ellos también estaban entre el cielo y la tierra. Aleluya. Pero mire, gente que está con Cristo. Porque uno estaba a la derecha, el otro estaba a la izquierda. Gente que está con Cristo. ¿Cuánta gente hay aquí que estamos con Cristo? Todos, ¿verdad? Todos estamos con Cristo. Si no, usted no estuviera aquí hoy. Pero gente que está con Cristo, fíjese qué diferencia. Dice la Biblia que un ladrón, el de un lado, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le responde? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero dice la Biblia que mientras que el otro, del otro lado, que también estaba entre el cielo y la tierra, Señor, ayúdanos a no ser gente que está en una iglesia que está entendiendo un movimiento poderoso del Espíritu Santo, que está entre el cielo y la tierra aparentemente, pero hay una confesión negativa, pero hay una confesión diabólica, pero hay una confesión, hermanos, que no suma sino que resta. Hay una confesión que no multiplica sino que divide. El otro le dijo: si tú eres verdaderamente el Cristo, hacenos un favor a todos. Así nosotros seguimos robando. Porque eran ladrones, hermano. Hacenos un favor a todos, bájate vos, bájanos a nosotros y seguimos nuestras vidas. ¿Qué cosa cuando estoy en un movimiento? Esa gente, los dos tenían la misma oportunidad de un Jesús en movimiento. Jesús estaba en movimiento en la cruz. Hermano, Jesús tenía un movimiento tan poderoso en ese momento en la cruz, porque ¿saben el movimiento que estaba haciendo Jesús? Estaba preparando una redención y una salvación para toda una humanidad. Ese era el movimiento de Jesús en ese momento. Aleluya al Rey que vive. Sí, hermano. Qué triste cuando hay un movimiento de Jesús y yo no me adhiero a él.
y no estoy involucrado con el movimiento. Pero probablemente, ¿sabe por qué? No, dije mal. No es probablemente, es seguramente. ¿Sabe por qué? Porque el otro ladrón no tuvo la fe necesaria que tuvo el otro ladrón, que le dijo: hoy mismo, acuérdate de mí. Hermano, ¿sabe por qué le dijo acuérdate de mí? Porque en su corazón, aunque era un ladrón, un malhechor, en el fondo de su corazón creyó que el que estaba allí, porque dijo: este es inocente, nosotros nos merecemos, este no se merece. En el fondo de todas esas palabras había una fe que estaba entendiendo el movimiento de Jesús en ese día. Iglesia de Casa de Río de Dios, entiende el movimiento que hay de parte de Dios para esta ciudad, con usted, con su casa, con su esfuerzo, con sus diezmos, con sus ofrendas, con su trabajo, el movimiento para esta tierra. Gloria a Jesús. Dos clases de pensamiento frente a un mismo Cristo moviéndose en una línea. Pero esta tarde el Espíritu Santo me ministraba para que podamos ministrar y podamos impartir una nueva porción de fe a esta casa Río de Dios, en el nombre de Jesús, para todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el tiempo que viene. Niveles de fe, niveles de fe, niveles de fe. Y esto lo van a experimentar aquellas personas que tienen más de 8 o 10 años en el Señor, lo que yo voy a decir ahora. De repente, aquellos que hemos vivido un tiempo ya caminando tomado de la mano del Señor, lo que hace Dios en nuestro caminar es que nuestra fe sea aumentada, nuestra fe vaya creciendo. Por eso es tan importante de que usted no solamente escuche atentamente cada mensaje que se ministra desde aquí, desde una casa de luz o desde alguna célula que ustedes tengan en la semana, sino que esas palabras puedan ser tomadas por su espíritu y puestas en prácticas instantáneamente, para que entonces su fe empiece a crecer. Pero miren lo siguiente: cada uno de nosotros podríamos tomar el ejemplo del pastor, de su pastora. Podríamos tomar nuestros ejemplos, pero podríamos tomar el ejemplo de muchos de ustedes que están sentados. Cada uno de nosotros, aquellos que llevamos más de 8 o 10 años caminando con el Señor, decía: si hemos aprendido y hemos aprovechado bien los movimientos de Jesús, nuestro nivel de fe no es el mismo. Porque usted probablemente hace 8, 10, 15 o 20 años atrás no tenía el nivel de fe, la fe necesaria para emprender, para ejecutar, para soñar y poner en práctica sus sueños, los que hoy está teniendo delante del Señor, delante de su presencia, delante de su caminar. Y yo quiero contarle mi experiencia personal, que de repente yo viví cuando nos casamos. Apenas nos casamos con mi esposa, hace 27 años atrás. Ahora en febrero vamos a cumplir 28. Mire esto, apenas nos casamos, y aunque yo a ella nunca se lo dije en el primer tiempo de casado, porque si no iba a decir con quién me casé. Pero el primer tiempo de casado, ¿sabe que a mí me faltaba la fe, hermanos, para creer que al otro día Dios nos iba a proveer un plato de comida? Porque no eran buenos los tiempos que nosotros vivíamos apenas nos casamos. La economía no era la mejor, era la peor. Siempre servíamos al Señor, pero yo en mis oraciones le decía: Señor, que mañana podamos tener comida. Y éramos nosotros dos, imagínense. Con un cuarto de arroz comíamos. De hecho, varios meses comimos un cuarto de arroz. Pero sabe que fue pasando el tiempo, y entonces pues esa fe en mí fue cambiando, fue aumentando. Y cuando pasó el tiempo, hermanos, y empezamos a creerle a Dios, de repente por una motoneta, una Siambreta modelo 64. Imagínense, una verdecita que tenía varios detalles de chapería y pintura. Y hermano, pero ya no andábamos en colectivo, ya andábamos en Siambreta. Ya no caminábamos tanto.
Y hermano, y después de la siambreta, bueno, tuvimos varios autos de ese estilo, pero después entre ellos, hermanos, tuvimos un Cianditela modelo 65, color turquesa. Imagínense. Pero ya cuando teníamos el Cianditela, cuando teníamos el 128, modelo 74, 78, por ahí, ya no me hacía falta la fe, hermano, para el plato de comida. Ya eso había sido superado en mí. Ahora, hermano, necesitaba fe para entonces poder adquirir una casa. Porque yo decía, Señor, vos me tenés que proveer la casa para mi hogar, la casa para mis hijos, la casa donde podamos tener el techo propio, Señor. Y cuando Dios nos permite tener la primer casa, hermanos, pues ya no tenía preocupación mi corazón. ¿Por qué mañana mi esposa haría de comer? ¿Qué quiero enseñar con esto? Quiero enseñar que hay niveles de fe, hermanos, de acuerdo a la circunstancia, y hay niveles de fe de acuerdo al movimiento que Dios nos va metiendo en los distintos tiempos en su reino. Niveles de fe. Niveles de fe. Pero hay un nivel de fe que el Espíritu Santo nos está ministrando en este tiempo, que tiene que ver entre el cielo y la tierra, que tiene que ver con gente que aunque pisa la tierra no ve la tierra. ¿Usted me está entendiendo lo que yo hablo? Aunque pisa la tierra no ve lo natural. Aunque pisa la tierra por causa de que su espíritu no pisa la tierra, su espíritu está tocando con el Espíritu Santo como cantábamos. Entonces pues gente que vive, hermanos, en un ambiente espiritual donde su fe no tiene nada que ver con la tierra. Pero quiero avanzar un poquito, porque me quiero ir a algunos momentos de Jesucristo. Y Jesucristo en 2 o 3 ocasiones bíblicas dice y enseña y declara y denuncia. Por ejemplo, no lo vamos a buscar, pero en Mateo 16, 21, 17, 22 al 23, 20 del 17 al 19, Jesucristo declara estas palabras. Y les dice a sus discípulos, y los escuchan los fariseos, y dice estas palabras: al tercer día resucitaré. Muchachos, al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar. Hermano, había un movimiento de Jesús, una declaración de Jesús. Al tercer día, cuando yo muera, al tercer día voy a resucitar. Todos los discípulos escuchaban eso. Hermanos, las mujeres que lo seguían, dice la Biblia que las mujeres servían a Jesús. Y dice que andaban con él en las compañías y le servían y le brindaban servicio a Jesús. Y las mujeres también escucharon, y los fariseos y los religiosos de la época también escucharon, porque dice la Biblia que entonces él decía y declaraba: al tercer día voy a resucitar. Ahora sí, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Usted se va a encontrar allí versos 62 al 63. Capítulo 27 de Mateo. Dice de la siguiente manera. Mateo 27, 62. Y dice así. Dice: y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, se está refiriendo a Jesús, que aquel engañador dijo viviendo aún, 2 puntos pone la Reina Valera, después de 3 días resucitaré. Mire esto, escuche iglesia. Se pone allí, hermano, todos los religiosos lo van a ver a Pilato, hermano, como gobernador. Y dice: ¿sabe qué, Pilato? Este engañador, este Jesús, está en la tumba ahora. Pero ¿sabe que anoche nos estábamos acordando con mi esposa, con mi tía, con mi abuela, de que este dijo que al tercer día iba a resucitar? Que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Era vox populi, hermano. Todo Jerusalén sabía. Todos sus seguidores de una manera u otra sabían. Se fueron comentando la transmisión esa de boca en boca, y se enteró la ciudad que Jesús resucitaría el tercer día. Y los gobernantes, hermanos, estaban alterados. Pero quiero avanzar. Mateo capítulo 27,
acá mismo donde estamos, pero versículo 57, unos versos anteriores, va a decir de la siguiente manera: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Diga conmigo, José de Arimatea también fue discípulo. ¿Qué cosa, no? Esos discípulos, ya sigo leyendo, esos discípulos escondidos de Jesús. Esos discípulos que no se escribe mucho de ellos. Esos discípulos de los cuales no hay tantos capítulos que se hable de ellos. Pero sí, hermanos, tuvieron en el movimiento correcto de Jesús. Porque lo que va a hacer acá José de Arimatea, que enseguida sigo leyendo, es que entonces va a ir a Pilato, le va a pedir el cuerpo de Cristo y lo va a meter en una tumba nueva que él había cavado. Ahora escuche esto, por favor. Usted, mi querido, mi querida, aunque nunca lo pongan en el proyector, aunque nunca le saquen una foto, pero si Jesucristo está en movimiento en esta ciudad, usted tiene que ser parte de eso. Aunque nunca se escriba mucho de usted ni de mí, pero yo tengo que estar con una fe de acuerdo a la altura de las circunstancias, con una fe que me permita ver, seguir, ejecutar, trabajar y producir por el movimiento que Jesús está haciendo en este tiempo, en esta ciudad. Si yo fuera usted, la verdad, estaría aplaudiendo al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Apláudale con gozo. Sí, Señor, sí, Señor. Versículo 58. Dice, este fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo diesen. Verso 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Verso 61, por favor. Dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Otros evangelios en este mismo episodio, dice la Biblia que estaban las mujeres, y habían más mujeres, no solo estas dos, y dice que estaban llorando. ¿Qué cosa cuando yo no entiendo el movimiento de Jesús? Ahora mire, yo voy a hablar en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, el movimiento que Jesús le está permitiendo a esta casa espiritual, pero quiero hablar del movimiento espiritual que Dios quiere hacer con su vida en lo personal y con su familia en lo particular. Porque Dios, que nunca, dijo Jesús esta palabra: mi padre hasta ahora trabaja. ¡Ja! No le dice nada de eso a usted que duerme hasta las 12. No, si acá no, eso era en mi iglesia, Ahora escuche, hasta ahora Dios siempre está en movimiento. Dios tiene un movimiento continuo para con su vida. Si usted se estanca en el Espíritu, se estanca en Dios, se estanca en el reino, pues entonces lo que pasará, que llegará el día donde necesitará usted una fe a la altura del movimiento que Dios está haciendo, y usted no esté allí dispuesto para eso. Usted, su casa, su familia, sus hijos, su cónyuge, en este tiempo tenemos que tener la fe necesaria y vivir con la fe entre el cielo y la tierra, para caminar de acuerdo a las circunstancias del Señor. Y dice la Biblia que las mujeres estaban llorando. Ahora Jesucristo, ¿qué les había dicho? Al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar. Pero ellas lloraban. Dice la Biblia, Juan capítulo 20. Acompáñenme por favor a esta cita bíblica. Juan capítulo 20, verso 25. Va a decir la Biblia de la siguiente manera. Dice Juan capítulo 20, verso 11. Disculpe, Juan 20, 11. Dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras?
Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Y ella, pensando que era el hortelano, el que limpiaba el cementerio, hermano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, decime, porque yo quiero estar con él. ¿Qué cosa? Cuando no entiendo los movimientos del Señor. Quiero que me preste atención a esta parte. ¿Qué cosa cuando yo estoy en la fe del Hijo de Dios, pero no entiendo el movimiento de la fe? Mujer, ¿por qué llora? Porque se han llevado a mi Señor. No, nadie se llevó a tu Señor. Estaba previsto que tu Señor se fuera. ¿Qué cosa cuando mi fe no alcanza a ver? Porque escuche, si hay alguien que creía, escuche esto, si hay alguien que creían en Jesús, eran todas estas mujeres. Todas estas mujeres creían, hermano, porque le seguían, le servían. De hecho, fueron las primeras que fueron el día domingo, hermanos, a ungir su cuerpo. Ahora mire qué anomalía, porque ellas, en vez de ir el día domingo a primera hora a ver el poderoso milagro de la tumba vacía, fueron a ungir un cuerpo muerto. Qué fe equivocada, ¿no? Qué fe errada. Seguramente se levantaron en la mañana aquellas mujeres y dijeron: wow, vamos a ir a ungir al Señor, como es la costumbre, vamos a ir a ungir a los muertos. Pero ¿sabe qué, iglesia? Jesucristo ya no estaba ahí. Su fe estaba mal direccionada. Ellos dijeron: vamos con fe para ungir a nuestro Señor. Y el Señor les dice: no es así como camina la cosa, porque yo ya he resucitado, como se los dije. Ahora, iglesia, escuche esto. El Señor nos viene diciendo por mensajes pasados a su vida, a su casa, a su familia, y estoy dirigiéndome en lo personal a muchos de ustedes. Les viene diciendo una palabra de bendición, una palabra de rotura, una palabra de rompimiento, una palabra de apertura, una palabra de una nueva cosecha. Pero entonces, mi fe, por causa de estar siempre en el suelo, hermano, no tenemos altura espiritual y siempre estamos en el nivel más bajo de nuestra fe. No alcanzamos a entender lo que las mujeres no entendían, porque las mujeres no entendían de que al tercer día Él iba a resucitar. Entonces, ¿para qué fueron a buscar y para qué fueron a ungir un cuerpo muerto? Si hubieran tenido la fe a la altura de las circunstancias, ellas nunca hubieran ido a ungir un cuerpo muerto. Hubieran ido verdaderamente a glorificar a Dios por la tumba vacía. ¿O no? ¿O no? A glorificar a Dios por la tumba vacía. Esa es una fe que existe, está disponible hoy para esta casa Río de Dios. Una fe entre el cielo y la tierra. Bendiga el nombre del Señor y aplauda su presencia en esta tarde. ¡Aleluya! Podría hablar un rato más de ello. Mire esto. Los discípulos de Jesús, cuando las mujeres fueron y anunciaron esta verdad, porque las mujeres fueron las primeras que se dan cuenta que Jesús había resucitado. Pero entonces, cuando las mujeres van y le dicen a los discípulos, dice la Biblia que los discípulos no creyeron. Que los discípulos no creyeron en lo que estaba pasando. Marcos 16:9, ¿quiere que lo corroboremos? Porque quiero terminar con esta palabra. Porque si el pastor me permite, quiero ministrar y compartir e impartir esta palabra a esta casa. ¿Puedo, pastor? Bien, gracias, de verdad. Marcos 16:9 al 11. Una fe entre el cielo y la tierra. Marcos capítulo 16, del 9 al 11. Dice la Biblia de la siguiente manera. Ellos, cuando dice ellos, se está refiriendo a los discípulos. Cuando oyeron que vivía ¿quién? ¿Que vivía quién? Jesús, muy bien, ese que gritó ahí. Y que había sido visto por ellas. Viste, las mujeres siempre nos ganan a los varones. Estamos en Marcos capítulo 16, verso 11. ¿Dije mal? Probablemente dije mal. Marcos capítulo 16, verso del 9 al 11. Del 9 al 11. Ajá.
Bien, 11 entonces. 11 en adelante. Sí, Señor, gracias. Releo el 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ellas, no le creyeron a las mujeres. Una fe que solo estaba en un nivel de tierra. Una fe que cuando, escuche, nos llega una notificación, nos llega una intimación, nos llega un pago que ejecutar y no está el disponible en ese momento, ahí nosotros tenemos que evaluarnos cuál es nuestro nivel de fe. ¿Sabe cómo usted lo evalúa? ¿Sabe cómo va a hacerse usted a partir de esta noche una autoevaluación? Conforme las palabras que desde esa notificación, conforme a las palabras que desde de ese informe, de esa boleta, de esa deuda, de lo que fuera, salen de su boca. Ellos dijeron, no creemos que resucitó. Fe de tierra, hermano. Fe de tierra. Nuestra fe tiene que ser de piedra, no de tierra. Nuestra fe tiene que ser entre el cielo y la tierra. Gente que podamos entender los movimientos de Dios, los movimientos que Dios quiere hacer en su casa, los movimientos que Dios quiere hacer con su familia, los movimientos que Dios quiere hacer para bendecirle, para levantarle, para prosperarle. Hay movimientos de Dios y a veces, hermanos, esos movimientos, humanamente hablando, usted no ve nada, no entiende nada, no puede visualizar nada naturalmente, humanamente. Pero entonces ahí está mi nivel de fe. Ellos dijeron, no creemos, pero los que estamos aquí escuchando y recibiendo este mensaje, le vamos a decir al Señor, sí creemos. Levanta tu mano, sí creemos. Claro que te creemos, Señor. Claro que te creemos. Aunque yo no vea nada, claro que te creo, Señor. Aunque mis ojos naturales, yo te creo, Señor. Porque a partir de hoy me considero crucificado juntamente contigo. Señor, voy a vivir en un nivel y en una esfera sobrenatural acá en la tierra. Mis pies van a tocar la tierra, pero los naturales, los espirituales, hermanos, andarán por el aire. Los espirituales soñarán sueños. Los espirituales verán visiones hechas realidad. Los espirituales, Señor, caminaremos en lo sobrenatural. Los pies espirituales, Señor, tendrán que ver con lo poderoso tuyo. Los pies espirituales, Señor, tendrán que ver con tu movimiento. Los pies espirituales, Señor, tendrán que ver con lo que querés hacer conmigo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con esta casa, con esta ciudad. Los espirituales, Señor, tendrán que ver con el movimiento de Jesús sobre esta tierra. Bendiga y aplauda el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Póngase de pie, iglesia. Por favor, póngase de pie. Bendecimos el nombre de Jesucristo en esta noche. Bendecimos el nombre de Jesucristo en esta noche. Yo sé que somos muchos, pastor, somos muchos, pero si podemos ministrar en el nombre de Jesús, si podemos ministrar, Espíritu Santo, es en tu nombre, Jesucristo. Espíritu de Dios, en esta hora, Raquita la baraquila, baracá la baraquía, sea, Señor, esta palabra inyectada, sea esta palabra, Señor, marcada a fuego en nuestros corazones en esta noche, Señor, para caminar en una fe que no dependa de nuestros ojos. ¿Sabes? Si en este tiempo, si este ha sido un tiempo difícil para usted, si este ha sido un tiempo difícil para usted, Raquita la baraquí, la baracay, no sé cómo lo vamos a hacer, pero si este ha sido un tiempo difícil para usted donde su fe ha estado baja, mire, antes de que los que quieran pasar pasen, quiero que reciba esto que voy a enseñar ahora. Baje su brazo un minuto. Haga silencio un poquito, haga silencio un poquito. Mire esto. Jesucristo le dijo a Pedro: he orado al Padre para que no te falte la fe. Porque Pedro estaba medio flaco en la fe. Porque Pedro estaba, de hecho lo hizo, propenso a negar a Jesús. He orado al Padre para que tu fe no falte. Pedro no tenía la fe a la altura de las circunstancias del movimiento de Jesús de ese tiempo.
Tal vez su fe en este tiempo ha estado media cabizbaja. Tal vez su fe no ha podido proyectarse, no ha podido pensar, porque todo lo humano, todo lo natural, todo el agobiamiento que ha tenido su mente, su alma ha estado cautiva por tantas circunstancias y su fe no ha podido desarrollarse. Si usted no ha podido, escuche esto, el llamado que voy a hacer es para este tipo de personas. Si usted no ha tenido fe en este tiempo para creerle a Dios por más, por un sueño, para creerle a Dios por un proyecto, para creerle a Dios por una casa, por un auto, para creerle a Dios por algo que usted de repente, pero su fe no ha alcanzado por allí. Es más, un tiempo lo confesó, después lo dejó de confesar, porque dijo, no, esto es tan difícil, es tan imposible. Sus pies han estado tocando la tierra y no han dejado el pensamiento o el diablo, las circunstancias, los amalecitas que roban la cosecha. No, ese espíritu diabólico no le ha dejado a usted soñar en fe y creerle a Dios para poder recibir. No hay forma de poder recibir sin creer. No hay forma. Usted tiene que creer para poder recibir. Esto es para los que creen. Por eso Jesucristo le dijo a Marta y a María, si creen, con eso alcanza. ¿Creen? Pero ya estaban en el suelo llorando. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no era la fe de la circunstancia de ese momento. Había un muerto, se necesitaba fe para resucitar un muerto, no para llorar y quejarse contra el Señor. A ver si hubieras o no hubieras estado aquí. Tal vez nos hemos estado quejando. Si el Señor me bendijera. Qué frase incorrecta para un nivel de fe. Si el Señor se acordara de mí, si el Señor tuviera de mí misericordia. ¿Sabe qué? Es verdad que el Señor tiene su misericordia y la renueva cada mañana, pero cuando yo tengo niveles espirituales en altura y cuando yo vivo entre el cielo y la tierra, bendito el nombre de Jesús, yo no necesito sus misericordias. Yo lo que necesito es ver gloria del Padre derramada a través de Cristo por causa de una fe que yo poseo y le creo a mi Padre por más. Esa es la gente que el Dios del cielo está buscando en este tiempo, en esta casa ría de Dios, para este movimiento de Jesús que el Señor quiere hacer aquí. Si su fe ha estado menguada en este tiempo, pase al altar en el nombre de Jesucristo. De una forma o de otra vamos a ministrar y a declarar que el poder del Espíritu Santo rompe cadenas, ataduras y ligaduras del infierno. Vos sos un Dios que lo hace, Señor. Vos sos un Dios que lo hace, Señor. Sos un Dios que lo hace, Señor. Vos sos un Dios que lo haces. Si usted pasó al altar y le acomodaron, cierre sus ojos en su lugar. Señor, te amamos en esta tarde, te bendecimos, Jesús. Una fe entre el cielo y la tierra. Una fe de gente que se anime a creer por más. Una fe de gente que se anime a mirar la tumba vacía y no a buscar un Cristo muerto. Que nos animemos, iglesia, a buscar una tumba vacía, porque si la tumba está vacía es porque Cristo ha sido resucitado, es porque Cristo se ha glorificado. Si la tumba está vacía es porque el Padre ha hecho un milagro, aleluya. Si la tumba está vacía es porque el poder de Dios ha bajado para milagro, para bendición, para resurrección, para sanidad de las vidas de las naciones. Señor Jesús, en esta hora bendecimos tu presencia. Honramos tu nombre con todo el corazón y creemos en fe, Señor, que la fe de esta gente, la fe de esta casa, la fe de esta casa viene aumentada, la fe de esta casa viene multiplicada por esta palabra. Hermanos, dice la Biblia que por el oír de la palabra de Dios mi fe sería aumentada y vendría a mí. Esta palabra que ha venido de parte de Dios tiene que aumentar tu fe, tiene que aumentar. No puedes seguir mirando la tumba vacía y lamentarte. No puedes seguir mirando a un Cristo que ha subido al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre y seguirte lamentando por lo que te rodea. No, iglesia, es el tiempo de la iglesia que vive entre el cielo y la tierra. Es el tiempo de la iglesia que tiene una fe de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo.